Y ahora, a esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 5 de noviembre, una agenda como siempre cargada de noticias. Saludo en Meridiano Blue a quienes se suman en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos hablando del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la madrugada del pasado 31 de octubre en un hecho de intolerancia ocurrido en el sector de Chapinero, en el norte de Bogotá. Acaba de terminar otra etapa de la audiencia de imputación de cargos en contra de uno de los presuntos responsables, hablo de Juan Carlos Suárez, a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Kalila Peña, ¿aceptó o no aceptó cargos Juan Carlos Suárez? Ricardo, no aceptó los cargos luego de que el juez 37 con función de control de garantías de Bogotá avaló la imputación contra Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado por el asesinato del joven de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. Esto dijo el juez. Usted fue imputado por el delito de homicidio en circunstancias de agravación del artículo 104, numeral séptimo, esto es colocando en indefensión a la víctima, por lo cual puede estar incurso en esta conducta punible. Juan Carlos Suárez no aceptó los cargos, por lo cual ahora queda vinculado a este proceso en donde se probará su presunta responsabilidad en el asesinato. Escuchemos este fragmento de la diligencia. ¿Se declara culpable o inocente respecto de los mismos? No aceptó cargos. La fiscal aseguró que según el material probatorio, Suárez, quien estaba con la cabeza pintada de rojo, golpeó al joven hasta dejarlo indefenso y seguido en compañía del prófugo presunto vendedor informal, continuaron con el ataque fatal contra Moreno. Muy bien, Kalila, seguimos detrás de la historia buscando a los responsables. Todavía hay otra persona que está siendo prófuga, se está siendo buscada por la justicia. Cambiamos de tema, a la 1:03, hablamos de un grave accidente en la vía entre Bogotá y Girardot. ¿Cuál es el balance de este accidente y qué pasa a esta hora en una de las principales carreteras del país? Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. En el kilómetro 3, en la entrada al municipio de Ricaurte, a esta hora se registra un accidente de tránsito que al momento deja 2 personas muertas y 7 personas heridas, como lo confirma la concesión Vía Sumapaz, encargada de esta carretera Bogotá-Girardot. Según confirman en este accidente, como lo estamos viendo en imágenes a través de nuestra plataforma y YouTube, este accidente se produjo y tiene involucrado a varios vehículos particulares, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y 3 motocicletas. Los ocupantes, por lo menos de estas motocicletas, fueron los que fallecieron en este sitio. Las personas lesionadas fueron remitidas a centros asistenciales de la zona donde se encuentran en asistencia médica y por lo tanto la Policía de Tránsito y también a la concesión confirma que ya están en las labores de levantamiento de las personas que fallecieron y asimismo de las limpiezas del sitio, ya que quedó regado bastante aceite y bastante líquido de motor, por lo cual esperan que se habilite la vía sobre las 2 de la tarde. Muy bien, pendientes, Nicolás. Hablamos de otra vía que está cerrada ya hace 8 días, la transversal del Carare, que entre otras conecta la provincia de Vélez en Santander con la costa Caribe. Está caída la banca, hay una falla geológica muy grave y esto está afectando a miles de personas. Juan Andrés Beltrán está en el lugar de la emergencia. Blue Radio llegó hasta el lugar de la emergencia en Vélez, Santander, donde una falla geológica pues generó una gran afectación. Son varios kilómetros de calzada que han sido afectados y pues que ustedes pueden ver en estas imágenes cuál es la afectación en este punto. Y vean, nos encontramos con el profe Alfonso, rector del Instituto Agrícola de Vélez y que está, vea, con los tenis en la mano. Se puso botas para pasar, profe. ¿Por qué se puso las botas? Porque necesito pasar un trecho de casi 3 kilómetros que se quedó sin banca y lo debo hacer por partes donde hay potreros y hay barro y entonces necesito pues protegerme los pies y luego al llegar allá nuevamente a la carretera me coloco estos tenis y una moto me va a llevar allá en un trayecto aproximadamente de 15 kilómetros que voy a gastar una media hora en llegar a mi colegio. Profe, ¿cómo lo están afectando esta situación a usted, a sus profesores, a los estudiantes? A los profesores que viven en Vélez están bastante difícil porque algunos tienen arraigo y tienen familia en Vélez y les es totalmente difícil desplazarse. Ayer gastaron 6 horas por una vía alterna de Bolívar Santander saliendo por la por la estación de Copetola a Landazuri, bastante complicado porque no tenemos vías más alternas. Nos tocaría entonces por La Paz, que está totalmente dañada la carretera,
o dar la vuelta por Bucaramanga para volver a llegar a Vélez. Profe, muchas gracias por atendernos, que le vaya muy bien, seguro en un rato estaremos por allá, que les vaya, los esperamos, que les vaya muy bien, por señor. supuesto. Buen día. Mire, es la situación que se vive acá en Vélez, en la vía en Vélez Landazuri, una vía que comunica el departamento de Santander con Antioquia, con la costa, y que pues está completamente cerrada. Ustedes pueden ver la magnitud del derrumbe en este punto, que ha venido avanzando con el paso de las horas y los días, y pues también tiene aisladas a unas comunidades, cerca de 90 personas, 30 familias, ha dicho la administración distrital. También por cuenta de esta situación, más de 14.000 familias se encuentran sin servicio de energía, lo que están intentando pues restablecer, pero pues ustedes pueden observar la magnitud de la situación. Más adelante, por supuesto, les estaremos informando todo lo que está pasando en este punto de Santander. Muchas gracias, Juan Andrés. 1:07, cambiamos de tema. Hablamos de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Han sido admitidas para que sean tenidas en cuenta durante la etapa de juzgamiento varias declaraciones juramentadas. Ingel de la Rosa, en Barranquilla. Ricardo, este miércoles, durante esta continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el juez Hugo Carbonó se pronunció, por ejemplo, sobre los folios que presentó la Fiscalía como prueba tras una inspección a la Procuraduría. De estos folios, el juez solo admitió como pruebas las declaraciones rendidas por Day Vázquez y Máximo Noriega ante el ente de control. Se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación de la señora Datsuri del Carmen Vázquez Castro y Máximo Noriega Rodríguez, por cuanto los testigos serán traídos al juicio oral por la Fiscalía, garantizándose de esa manera el derecho de confrontación y contradicción. El juez también aceptó como prueba documental de la Fiscalía un DVD que contiene la declaración de Gabriel Ilzaca, a pesar de que la defensa se quejó de no haber sido invitada ni notificada sobre la recepción de este testimonio. Carbonó también ha admitido la declaración rendida por Mónica López Sierra, hija de Samuel Santander López Sierra. Eso sí, consideró que en caso de requerirse su uso, la Fiscalía también debe presentar a esta testigo en juicio para garantizar el derecho a la confrontación. En noticias judiciales en Bogotá, Ingel, el Consejo de Estado le dio la razón en una de 3 demandas de pérdida de investidura que cursan contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero. Una demanda de pérdida de investidura busca la muerte política de una persona. Ganó 1, pero le quedan todavía 2 rounds pendientes. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado negó una de las 3 demandas de pérdida de investidura presentada contra el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, esto al concluir que no se demostró que hubiera incurrido en tráfico de influencias, como lo señalaba la demanda. Allí se hablaba de una presunta gestión de Racero ante el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, todo esto para favorecer a un familiar suyo en un contrato de prestación de servicios en la regional Cesar de esa institución. Sin embargo, el Consejo de Estado concluye en este fallo de primera instancia que no se logró probar que el congresista hubiera invocado su investidura para influir en decisiones administrativas y falta que el alto tribunal decida entonces sobre otras 2 demandas que piden la pérdida de investidura de Racero por el escándalo del Fruver que involucra a uno de los miembros de su UTL. 1:09, hablamos de la crisis de la salud. Esta historia es increíble. El Ministerio del Ramo fue quien postuló a Bernardo Camacho, ex interventor de la nueva EPS, como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Sí, y escuche la noticia. El mismo Ministerio de Salud que postula y contra viento y marea posesiona a Bernardo Camacho como Supersalud, ahora está advirtiendo de que el doctor Camacho podría tener un eventual conflicto de intereses. Jessica Gutiérrez. A pocas semanas de haber asumido como Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho recibió una advertencia formal por parte del Ministerio de Salud debido a un posible conflicto de intereses relacionados con la nueva EPS, entidad sobre la que ejerció la representación legal durante el año anterior a su nombramiento. Esta situación podría obligarlo a apartarse de cualquier decisión o actuación administrativa vinculada con la aseguradora más grande del país, y es que el pronunciamiento fue emitido el pasado 31 de octubre de este año y firmado por el director jurídico encargado del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa. En la comunicación se advierte que de no declarar impedimento en los casos correspondientes, el funcionario se expone a posibles consecuencias disciplinarias, dado a que su intervención podría contravenir el principio de imparcialidad que rige la función pública. Finalmente, el ministerio enfatiza
precisa que conforme a la ley se deberá adelantar el trámite para el nombramiento de un superintendente encargado exclusivamente de los asuntos relacionados con la nueva EPS. La Defensoría del Pueblo, hablando de salud, está entregando hoy un informe sobre el retraso en la entrega de medicamentos a los pacientes en todo el país. Escuchen la cifra. 9 de cada 10 pacientes ha experimentado retrasos en la entrega de medicamentos en los últimos meses y 6 de cada 10 pacientes han tenido que sacar de su bolsillo dinero para comprarlos en la farmacia porque no se los han proveído las EPS. Es evidente el deterioro del sistema de salud durante los últimos 3 años. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Se trata de un informe que esta mañana presentó la defensora del pueblo Iris Marín desde Barranquilla, el cual se llama Medicamentos Inasequibles, Derechos Vulnerados. Un análisis que ellos realizaron con enfoque territorial. Lo que ellos advierten es que esta situación de que por lo menos el 61% de los pacientes en el país que está viendo afectado su tratamiento tenga que recurrir a sus propios recursos para continuar con los mismos, está llevando a que tengan que gastar hasta el 90% de sus ingresos para poder darle continuidad al consumo de estos medicamentos. La situación no queda allí, pues estos resultados se dan en medio de una crisis que está incrementando las quejas ante la Superintendencia de Salud. Se calcula que este año se recibirán más de 2 millones de quejas asociadas a problemas de servicio de salud. Esto quiere decir que es un 25% más de lo que se presentó durante 2024. Esto es lo que dice la defensora. Y vemos que entre enero y agosto de este año, la Supersalud ha recibido 1.340.851 quejas y se estima que al finalizar 2025 habrá recibido, de mantenerse la dinámica como viene comportándose durante el año, habrá recibido más de 2 millones de reclamos. Y como en efecto salud. cascada, esto también está generando un incremento en la presentación de tutelas, mientras que para el año 2022 solo fueron presentadas 150.000. Este año se proyecta que se alcance las 314.000, es decir, casi el doble de lo que se tuvo a inicios del gobierno de Gustavo Petro. Un estudio reporta un incremento en la modalidad de educación virtual en las universidades del país. ¿Cómo es la historia? Salima Feris nos cuenta. De acuerdo con el DANE, solo el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años accede a la educación superior. La diferencia entre regiones es marcada. Mientras en las capitales la cobertura llega al 42,6%, en las zonas rurales apenas alcanza el 16,3%. En departamentos como Bichada, Vaupés y Guainía, menos del 8% de los jóvenes logra ingresar a la universidad. La rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Ángela María Merchán. Es un crecimiento del 55% en educación en modalidad virtual y solamente del 4% en educación presencial, lo que significa claramente una preferencia de las personas, apalancado esto por el fenómeno pospandemia de estar en educación virtual, darle mayor credibilidad a una modalidad que antes no era considerada de alta calidad. Según el Ministerio de Educación, de los más de 2,5 millones de estudiantes matriculados en universidades en 2024, 69,45% estudian modalidad presencial, 7,28% en modalidad a distancia tradicional y 22,82% en modalidad virtual. Y hablamos ahora de las noticias del mundo. La más importante es la victoria de los demócratas sobre los republicanos en las elecciones de este martes en Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades clave. Zohran Mamdani, nacido en África, de padres musulmanes, ganó la alcaldía de Nueva York y ya presentó a su equipo de transición que lo va a acompañar como alcalde de la Gran Manzana desde el próximo 1 de enero. Juan Camilo Merlano. Con el 50.4% de los votos, el musulmán Zohran Mamdani se levantó como el victorioso en las elecciones por la alcaldía de Nueva York y se convertirá en el primer alcalde musulmán en la historia de la Gran Manzana. Mamdani, a sus 34 años, tiene la posibilidad de liderar un renacimiento en el Partido Demócrata. Se describe como socialista democrático. Sus referentes son figuras como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Y Mamdani hizo del costo de vida su principal bandera de campaña, tratar de aliviar los altos precios que estadounidenses, que neoyorquinos pagan en renta, servicios, transporte y alimentación. Hoy ya presentó parte del equipo que lo acompañará a partir del 1 de enero. The poetry of campaigning may have come to a close last night at 9, but the beautiful prose of governing has only just begun. La poesía de hacer campaña puede que haya llegado a un cierre anoche, pero la hermosa prosa de gobernar
apenas ha empezado, aseguró Mamdani. Pero su victoria es tan solo una de las otras del Partido Demócrata anoche. Ganaron las gobernaciones en Virginia y en Nueva Jersey. Y en California la propuesta del gobernador Gavin Newsom de cambiar los distritos electorales fue respaldada por cerca del 70% de los votantes. Hoy el presidente Trump reconoció la derrota y destacó cómo el cierre del gobierno federal, que ya completa 36 días, siendo el más largo de la historia, les hizo daño. If you read the pollsters, the shutdown was a big factor, negative for the Republicans, and that was a big factor, and they say that I wasn't on the ballot was the biggest factor. Si ustedes leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un gran factor negativo para los republicanos. También dicen que el hecho de que yo no hubiera estado en el tarjetón fue un gran factor, dijo el presidente Trump. Y en otras noticias del mundo les hablamos de la historia que quedó en video del acoso del que fue víctima la presidenta de México en plena ciudad capital, de las decenas de muertos por un tifón en Filipinas, de los ataques de osos en Japón, de las pruebas nucleares en Rusia y del Papa León XIV llamando al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interpuso una denuncia en contra del hombre que se le acercó en la calle y la acosó. Este individuo podría enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de cárcel. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie. 100 personas han muerto y más de 1 millón de damnificados deja el impacto del tifón Kalmaegi. Esto en Filipinas, uno de los más fuertes de la temporada. Este tifón se encuentra ahora recobrando fuerza sobre el mar de China Meridional, rumbo al centro de Vietnam, donde impactará entre mañana y el viernes. Seguimos en Asia porque Japón comenzó a desplegar soldados en una región del norte del país afectada por una serie de ataques de osos que ha alcanzado niveles récord este año y ya deja 12 muertos y 100 heridos. Los osos se están quedando sin comida y la buscan en las zonas pobladas, aumentando el encuentro entre estos animales y los humanos. El presidente ruso Vladimir Putin encargó al ministro de Defensa, al de Exteriores y a los servicios secretos que le presenten una propuesta sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares, después de que Donald Trump se planteara recientemente la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear. Rusia no realiza un ensayo nuclear desde 1990, antes de la desintegración de la Unión Soviética. El Papa León XIV instó a buscar el diálogo para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el Mar Caribe e insistió en que con la violencia no venceremos, al ser preguntado por los recientes ataques en la zona contra las narcolanchas. Con la violencia non vinciamo. La cosa es cercar el diálogo. Y por último, ya son 9 las personas que murieron luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del aeropuerto internacional de Louisville en Kentucky. La causa del accidente está bajo investigación de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos. Muy bien, César, 1:19 en deportes, por supuesto, don Octavio, hablaremos de los ecos de la noche agridulce de Lucho Díaz en la Champions League, 2 goles y expulsión. Y hoy sigue la jornada del mismo torneo. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A esta hora ya están jugando un par de partidos. El Chelsea, por ejemplo, está jugando a esta hora. Contaremos qué pasó con Hakimi, que lamentablemente tiene una lesión grave luego del golpe con Lucho Díaz. También hablaremos del Mundial Sub-17 femenino, que ya tiene una selección finalista. El Mundial Sub-17 masculino, que también se está jugando ya en Qatar. Así que tendremos muchas novedades y estaremos pendientes de los colombianos que pueden jugar hoy la Liga de Campeones de Europa. Así que todo preparado para que en minutos hablemos de deportes, de fútbol, de Champions, acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió acerca de los países que no asistirán a la cumbre CELAC y además afirmó que el éxito de la misma no dependerá de la lista de asistentes. Estamos hablando de un momento del año muy complejo para algunos mandatarios. Algunos, por ejemplo, del Caribe han tenido que hacer frente al huracán Melissa. En el caso de Europa es difícil viajar hacia otro lado del mundo, más, insisto, en un momento de coyuntura en el que se está cerrando el año. Es
respetable lo que haya dicho Ursula von der Leyen respecto a que para ellos, no hay una representación suficiente, pero no es la lectura que nosotros tenemos. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, yo le doy mucha relevancia a la presencia acá del presidente de gobierno español, al primer ministro portugués, viene el más alto nivel de Países Bajos, el más alto nivel de Eslovaquia. Entonces digamos que nosotros pues discrepamos, obviamente respetamos, tenemos con Europa la mejor relación, pero decir que porque no viene el canciller alemán y porque no viene Ursula von der Leyen, la cumbre es un fracaso, pues a mí me gustaría saber exactamente cuáles son esos argumentos. La cumbre vamos a medirla por cuál es el nivel de profundidad de la declaración. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:21, comenzamos hablando de política que está muy movida por estos días. Les traemos dos noticias, una que tiene que ver con la pelea en el nuevo liberalismo y en el llamado centro por la cabeza de lista al Senado, y la otra que tiene que ver con el partido de la U. Dos noticias importantes. La primera tiene que ver con la abrupta salida de Alejandro Gaviria del nuevo liberalismo. Alejandro Gaviria decidió retirarse de ese listado de la posibilidad de aspirar al Senado de la República por el partido que hoy está dirigido por Juan Manuel Galán, luego de que de manera sorpresiva en las últimas horas el precandidato presidencial Galán publicara un video en sus redes sociales invitando al jurista Mauricio Gaona para que fuera la cabeza de lista de la coalición de el nuevo liberalismo, del partido Mira de los Cristianos y de Dignidad y Compromiso de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo al Senado de la República, desmontando a Alejandro Gaviria, que había sido su ficha, había sido su carta para esa posición desde hace al menos 4 semanas. Esta mañana Juan Manuel Galán dijo en Mañanas Blue que había hablado con Alejandro Gaviria una vez el Mira y Dignidad y Compromiso habían expresado su desacuerdo con que el exministro de Salud fuera cabeza de lista, entre otras cosas por haber sido ministro del gobierno actual, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que hemos podido confirmar es que hasta el viernes pasado, es decir, hasta hace 5 días, el nuevo liberalismo le había expresado en privado, a través de varios emisarios cercanos a Juan Manuel Galán, su intención de seguir apoyando esa candidatura de Gaviria como cabeza de lista al Senado de la República. Y ese es un elemento importante porque es una versión diametralmente opuesta a la que nos había entregado Juan Manuel Galán esta mañana aquí en Mañanas Blue. Un emisario de Juan Manuel Galán le había dicho lo siguiente el viernes pasado a Alejandro Gaviria: hola, mi estimado Alejandro, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Hoy en reunión de coalición vamos a insistir en la importancia de que seas la cabeza de la lista al Senado. Ayer el Consejo Nacional, además de haber otorgado el aval a los primeros 14 candidatos al Senado, la proclamación de la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán, se manifestó el respaldo a tu participación en nuestra lista al Senado y que hiciéramos lo que corresponda para obtener la cabeza de lista. Pasaba a saludarte y ponerte al tanto de las dinámicas de nuestro partido. Cualquier cosa, quedo atento. Fuerte abrazo amazónico. Esto fue el viernes de la semana pasada. Es decir, el nuevo liberalismo le había expresado su apoyo a Alejandro Gaviria para seguir luchando por la cabeza de lista al Senado de la República, que apoyaban otros importantes líderes del partido, que consideraban que el nuevo liberalismo debía poner esa cabeza de lista. Al final, no se sabe qué pasó, pero Juan Manuel Galán termina publicando el video invitando a Mauricio Gaona que sea la cabeza de lista al Senado, y Mauricio Gaona, como supimos hoy temprano, a través de una carta desde Cambridge, Canadá, declinó esa posibilidad. Esa es una historia. Como hasta el viernes pasado el nuevo liberalismo apoyaba a Alejandro Gaviria y le decía que seguía haciendo su ficha como cabeza de lista al Senado. La otra historia tiene que ver con el partido de la U, que tuvo hoy una reunión de bancada y que está en la definición de cuál va a ser su futuro político. El partido de la U tiene 2 opciones hoy, aunque podrían ser más a futuro. Hoy hay 2 opciones de candidatos presidenciales que apoyaría el partido de la U. Uno es Roy Barreras, candidato que pretende ir a la consulta del Frente Amplio en principio, vencer al petrismo y ser el candidato de la centroizquierda.
Opción esta apoyada, entre otros, por el copresidente de la U, Alexander Vega. La otra opción, que es apoyada más por Clara Luz Roldán, otra codirectora cercana a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es apoyar a un candidato que esté por fuera del Frente Amplio. No quieren ir a la consulta del petrismo. Y una de las opciones que están sobre la mesa es Mauricio Liscano, exministro de las TIC. Sí, que fue cercano al gobierno del presidente Petro, pero que ya dijo que él no va a la consulta del Frente Amplio. Y en esa reunión de hoy empezaron a hablarse varias cosas que podrían pasar en los próximos días. Hay quienes señalan en la U que no habría consulta del Frente Amplio para marzo, porque hay muchas dudas jurídicas y porque podrían pasar cosas en los próximos días. En ese contexto, hay un sector de la U que lo que pretende es que haya una gran consulta en marzo del año entrante de centro. Los exgobernadores, los exalcaldes por un lado, por otro lado, de lo que estamos hablando, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y otros candidatos como Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, pero no del lado de la derecha o de la oposición férrea al presidente Petro, donde está el Centro Democrático, donde intenta estar el Partido Liberal, donde podría llegar Cambio Radical y el Partido Conservador. Es decir, que la U le apuesta más a una candidatura de centro, aunque no se descarta la posibilidad de que apoye a Roy Barreras. Hablando de política, unas 27 minutos, las movidas de las últimas horas del Pacto Histórico. Mateo Piñeros. Pues este miércoles ha sido un día de noticias políticas en todos los sectores. Arranquemos en la izquierda porque desde el Pacto Histórico el senador Iván Cepeda anunció que la senadora María José Pizarro ahora es su jefa de debate de campaña. Además, hizo un llamado para que al Frente Amplio, que va a ir a una consulta en marzo, donde se elegirá a un candidato presidencial, pues se sumen diferentes sectores sociales, gremiales y políticos. Nos conduzca hacia una nueva convivencia verdaderamente democrática, con equidad social, basada en la paz y en la capacidad de dialogar cuando sea necesario. También hubo noticias en el centro porque Mauricio Gaona, el hijo del magistrado Manuel Gaona, quien fue asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia, negó la invitación que le hizo Juan Manuel Galán para que ocupara la cabeza de lista al Senado del Nuevo Liberalismo. Por otro lado, en la derecha, el precandidato Abelardo de las Priella denunció al presidente Gustavo Petro por traición a la patria, pues asegura que no ha cumplido con la Constitución. La denuncia la presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana. Y en la derecha esta mañana también hubo una reunión muy importante porque los directores de los partidos Cambio Radical, el Partido Liberal, el Centro Democrático y el Partido Conservador se reunieron en la casa de la senadora Nadia Blel, la directora del Partido Conservador, justamente para hablar de una alianza que permita elegir a un único candidato en marzo que se ha apoyado por todos estos partidos en la primera vuelta presidencial. 1:29, don Mateo, gracias. Hablamos de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Santa Marta este fin de semana. Se han bajado varios presidentes importantes. El gobierno intenta mantener el nivel de este encuentro en la capital del Magdalena. Catherine Ávila. 4 presidentes europeos estarán en Santa Marta este fin de semana. De Latinoamérica serán 6 de los 33 países que hacen parte de la CELAC. El gobierno, sin embargo, insiste en que la cumbre no es un fracaso. Esto dijo a Blue Radio Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de Concertación de la Cancillería. Hay un amplio respaldo político a la convocatoria que ha hecho Colombia. Entendemos, por supuesto, que algunos países no puedan asistir y sus presidentes no puedan asistir por razones de carácter interno, sea de índole política, o sea, por ejemplo, por cuenta de situaciones como los desastres naturales y el reciente huracán Melissa. Pero lo que es clave, repito, es que han delegado a sus cancilleres. Sin embargo, tanto el canciller de Alemania como la presidenta de la Comisión Europea se bajaron argumentando escasez de presidentes que asisten. Según expertos de fondo, en esa decisión también está la intención de Europa de apartarse de la tensión entre el presidente Petro y Estados Unidos. Habla el ex canciller Julio Londoño. No deja de incidir el hecho de que el presidente de Colombia está en este momento en la lista Clinton y los países tienen ciertas reticencias en alguna forma de entrar a participar
en un evento de estas características al más alto nivel. Han tomado distancia, digámoslo así, de la situación de confrontación que se presenta en este momento entre los Estados Unidos y Colombia. Situación que también se presenta entre los Estados Unidos y Venezuela. La cumbre CELAC comenzará el 7 con eventos paralelos como un acto de reconocimiento a víctimas de la Unión Patriótica y un concierto en el que también hay bajas, aunque estaba confirmada la orquesta Billos Caracas Boys, a última hora cancelaron su participación. 1:31 Santa Marta está lista, el despliegue militar y policial es absoluto para la garantía de seguridad de los asistentes a la cumbre Unión Europea-CELAC desde esta semana, porque ya están en reuniones previas, pero el 9 y 10 de noviembre serán los días clave, los días fuertes. William Agudelo. Para garantizar la seguridad de las diferentes delegaciones que participarán de la cumbre de la CELAC en Santa Marta, las autoridades han dispuesto de un plan que contempla la llegada de más de 1.000 policías de refuerzo, y este plan incluiría controles de acceso, patrullajes aéreos y marítimos, sistemas de vigilancia con cámaras de alta resolución y presencia de grupos especializados en diferentes zonas de Santa Marta. Camilo Llors, secretario de Gobierno y vocero oficial por parte del distrito, entregó detalles del despliegue de seguridad. Es una ciudad que va a estar blindada, que va a copar sus corredores estratégicos hoteleros, donde se va a desarrollar la cumbre, que es el corredor sur, con punto de partida del aeropuerto, con un reforzamiento de la presencia policial en el Parque de Bolívar, la Bahía, Parque de los Novios, Pescadito y Gaira, y Centro Histórico en general, que es donde se van a desarrollar los eventos, juntos con la Bahía del Rodadero. Además, se instalará un puesto de mando unificado donde se realizará el seguimiento a todo el despliegue de seguridad y demás acciones que se requieran en el marco de la cumbre. Allí confluirán más de 35 entidades nacionales y locales para monitorear minuto a minuto todo lo que ocurra durante los días de la cumbre en Santa Marta. Muy bien, William. 1:32 en Europa. Ha despertado poco interés esta cumbre Unión Europea-CELAC. Varios importantes dirigentes, como les contamos, se han bajado en las últimas horas. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Si el éxito de una cumbre internacional puede medirse por la presencia de líderes de diferentes países, podría decirse que la reunión de este fin de semana en Santa Marta entre la Unión Europea y la CELAC está sufriendo una suerte de devaluación anticipada. Y es que en las últimas horas se han producido dos cancelaciones de importancia, la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del canciller alemán, Friedrich Merz. Ambos se han excusado con los difusos motivos de agenda, a lo que von der Leyen ha añadido la escasa asistencia de líderes. Otro que no estará es el presidente francés Emmanuel Macron, quien sí asistirá a la cumbre de la COP organizada por Brasil este miércoles y el próximo jueves. De la región tampoco asistirán los mandatarios de México y Chile, Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric, quienes tienen una sintonía ideológica con el gobierno de Petro, aunque probablemente serias diferencias en la praxis diplomática. Entre los que sí asistirán por parte de Europa estarán los líderes de España y Portugal, Pedro Sánchez y Luis Montenegro, así como el también portugués y presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Las fuentes consultadas por Blue Radio señalan que la petición realizada por el presidente brasileño Lula da Silva, que sí asistirá, sobre introducir en la agenda de la reunión los ataques de Estados Unidos en el Caribe, podrían haber provocado las sonoras ausencias comunitarias. La agenda contempla 2 sesiones de trabajo y abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones ecológica y digital y la lucha conjunta contra la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas. Juan Manuel Galán había hablado previamente con Mauricio Gaona para encabezar la lista del Senado. Esto fue lo que respondió el director del Nuevo Liberalismo en Mañanas Blue. Estuve conversando con él. Él me expresó que pues tenía compromisos en el exterior, que tenía varios trabajos que está realizando en el exterior, pero sin embargo, pues a mí me pareció realmente como una iniciativa desprevenida poderle proponer que aceptara ser la cabeza de la lista en nombre del Nuevo Liberalismo en la coalición Ahora Colombia, pues porque es una persona que ustedes lo han escuchado en sus pronunciamientos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Popular absurda que este gobierno ha propuesto para romper el orden constitucional y dirigirnos hacia una especie de narcodictadura constitucional con una nueva constitución hecha a la medida del actual régimen que garantice
a perpetuidad que permanezca en el poder. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Las exportaciones de petróleo de Venezuela bajaron un 26% en octubre de este año a 808.000 barriles diarios. Esto se debe a la reducción de los inventarios del país y a la baja en la importación de diluyentes para producir variedades de crudos exportables. ¿Cómo se va a vigilar a las empresas que usan caninos en labores de seguridad, teniendo en cuenta la resolución de la Superintendencia de Vigilancia que regula su uso? A esta pregunta respondió el superintendente Larry Álvarez en Mañanas Blue. Efectivamente, allí es donde entra la superintendencia a vigilar que efectivamente se esté cumpliendo con esta normativa. Es precisamente lo que hemos empezado a hacer. Ustedes al inicio de la nota mencionaban el caso de Limonar, por ejemplo, fue un caso que estuvo allí perdido durante casi 2 años y nosotros lo retomamos, y precisamente la idea es empezar a hacer inspecciones para verificar que efectivamente se esté cumpliendo la norma. En eso estamos trabajando y por eso estamos montando precisamente jornadas de inspección para verificar esto. Las empresas, en el momento en que prestan el servicio, tendrán que efectivamente llevar una bitácora, también un registro de la forma en la que se presta el servicio con estos caninos, y nosotros verificaremos efectivamente no solo las condiciones de bienestar y en las que están los animales, sino también la forma y el horario en el que están prestando los servicios con los animales. Y eso es precisamente una de las labores de vigilancia de parte de la superintendencia. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La espiritualidad nos llena el corazón de paciencia, porque la espiritualidad nos hace entender que cada situación, cada persona tiene su ritmo y que tú y yo no lo controlamos todo. Cuando tenemos la visión superior de la experiencia espiritual, somos capaces de encontrar el sentido de cada situación, de cada cosa. Donde más... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Una 38 minutos, Octa. Permítame comenzar hablando de la camiseta de la Selección Colombia para la Copa del Mundo. ¿Le gustó? Sí. A mí también me gustó. La verdad, sí, me gustó. Hoy... Muy bonita. Hoy Adidas la presenta. Mira, ahí está, la estamos viendo. Lucho Díaz luciéndola. Bella, me gusta la camiseta. Sí, está bonita, el amarillo resalta, está el azul de por medio que también me gusta y las líneas rojas. Es la nueva camiseta de la Selección Colombia. Adidas hizo el lanzamiento hoy de todas las nuevas camisetas que van a utilizar en el Mundial. Me gusta. Países que no van a jugar al Mundial. Bueno, está bien. Sí. Venezuela también presentó sus camisetas. Sí, nos tocará gastar plata sin jugar al Mundial. Pero lo cierto es que bueno, ya está el uniforme completo. A partir de este uniforme vamos a entender cómo será el segundo. El segundo en principio va a ser azul. Falta la confirmación oficial, pero por ejemplo el color de la pantaloneta de la Selección Colombia es el color de la equipación también de entrenamiento previo al partido, de la chaqueta, del buzo. Ese estampado es de mariposas amarillas. Correcto. Tiene que ver con Gabriel García Márquez, según cuentan desde Adidas, así como hay algunos otros países que tienen, digamos, una vinculación cultural. La de la Selección Colombia tiene que ver con eso, con Gabriel García Márquez y esas mariposas y ese movimiento amarillo que hay en la camiseta que estrenará Colombia en la próxima Copa del Mundo. ¿Debe estar sobre los 350.000 pesos? Por supuesto, sí. Casi cerca de los 400, que es alrededor de los $100 más o menos, lo que cuesta hoy una camiseta de fútbol oficial. Al final, bueno, se presentó la camiseta argentina, presentaron la de Italia, la de Alemania, España, Japón, ahí vemos en pantalla todas. Mañana empieza la venta, aquí estoy en el sitio web de Adidas y estará disponible en 14 horas, 19 minutos y 56 segundos. Perfecto, bueno, ahí están todas, arriba está Perú, Venezuela, Japón, también está España, la que va a utilizar Alemania en el Mundial, que es muy llamativa. La de Italia, que todavía no se sabe si va a jugar el Mundial. Al lado de Colombia está México, por ejemplo. ¿Le actualizo el dato? A ver. Versión jugador, o sea, profesional, con todos los juguetes, 599.950 pesos.
Pero todavía no está disponible. Exacto, 140 y algo de dólares más o menos. La manga corta, que es la que usamos nosotros, la normalita, 379.950 pesos. Correcto. Ahí está. Esa es. Así que bueno, se va a vender a partir de mañana entonces la camiseta de la Selección Colombia. Hablamos precisamente con la imagen de Lucho Díaz. Contamos lo que terminó sucediendo el día de ayer. Lucho Díaz lamentablemente vivió una noche agridulce porque bueno, marcó los 2 goles de su equipo, pero terminó lesionando a Hakimi, al jugador de la selección de Marruecos, al capitán de esta selección que se perderá al menos 6 semanas, que tiene problemas en los ligamentos de su tobillo, pero que se espera que vuelva a jugar muy pronto. Por suerte, según su condición de atleta, puede tener una variación diferente en cuanto a la capacidad de reacción de su lesión, pero bueno, Lucho Díaz fue protagonista de esto. A esta hora comienza la Champions. Villarreal y el Pafos de Chipre empatan 0-0. El Chelsea está perdiendo en Azerbaiyán frente al Karabakh, 2-1. En un rato, a partir de las 3 de la tarde, comienza todo el resto de la jornada. Davinson Sánchez y el Galatasaray van a jugar en Ámsterdam, en los Países Bajos, frente al Ajax. Brujas de Bélgica frente al Barcelona será el partido del día. Inter, Kairat Almaty, Manchester City, Borussia Dortmund van a jugar en Inglaterra. Newcastle frente al Athletic Club de Bilbao. También el Olympique de Marsella frente a Atalanta y el Benfica de Richard Ríos frente al Bayer Leverkusen. Pero ya sabe, el partido del Brujas y el Barcelona lo puede escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy ya tenemos un equipo finalista en el Mundial Juvenil Sub-17 femenino. La selección de Corea del Norte, las actuales campeonas del mundo, derrotaron a Brasil 2-0 en semifinales y van a jugar la gran final. Países Bajos, México es la otra semifinal. Hoy se dieron ya algunos resultados también en el Mundial Juvenil Sub-17 de la FIFA, en ese que jugó Colombia el día de ayer. Estados Unidos le ganó a Burkina Faso, la República Checa también ganó su primer partido, Irlanda le ganó a Panamá, Paraguay perdió frente a Uzbekistán, Francia le ganó 2-0 a Chile, entre los resultados más importantes. Para las 3 de la tarde, Liga de Campeones de Europa, y estaremos todos atentos a los colombianos en la Champions. El precandidato presidencial Mauricio Liscano propone un centro rebelde sin el presidente Gustavo Petro. Es una propuesta que hace este miércoles el ahora precandidato presidencial Mauricio Liscano, quien fue ministro TIC durante el gobierno Petro. Lo que ha dicho es que el centro no puede ser denominado como un sector vacío y que tiene que avanzar hacia las propuestas, hacia las ideas, hacia la unidad, pero sobre todo hacia un proyecto que sí logre consolidarse de cara a las elecciones del 2026. Y es por eso que le hizo el siguiente llamado a todos los candidatos de este sector. Invito a los colombianos a que construyamos un centro rebelde. El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no hayan posiciones, donde no haya debate y donde no hayan propuestas. Liscano aseguró además que hay que buscar la manera de unir a todos los candidatos de centro. Es importante recordar que él actualmente está recolectando firmas para poder inscribirse ante la registraduría como candidato a la presidencia. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Un joven demócrata de 34 años, socialista, musulmán, inmigrante, nacido en África, en Uganda, la antípoda ideológica del presidente Trump esta mañana, es la estrella de la política de Estados Unidos. Fue elegido anoche alcalde de Nueva York, se llama Zoran Mandani. Tiene, repito, 34 años, ganó con algo más del 50% de los votos frente a un veterano, el exgobernador Andrew Cuomo, político de trayectoria que era el candidato del presidente Donald Trump, que termina siendo el gran derrotado en las elecciones regionales de ayer en Estados Unidos. Perdió en Nueva York, que es su ciudad, la de Trump, pero perdió también 2 gobernaciones. Este muchacho joven es carismático, divertido, gran orador, muy viral en las redes sociales, en donde hizo la mayor parte de su campaña. El nuevo alcalde de Nueva York es el responsable de esta derrota política para el presidente Trump. En Blue Radio. 1:45, atención, el presidente de la República está revelando a esta hora un grave caso de violación a los derechos humanos, un homicidio,
incluyendo delitos como tortura y desaparición forzada de un hombre en jurisdicción del municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, a manos de 9 militares que a esta hora están siendo investigados por la justicia. El hecho ocurrió a comienzos del mes de octubre. Caterina Ávila. Ricardo lo hace con un mensaje en su cuenta de X en el que dice que siempre ha pedido transparencia de la fuerza pública cuando ocurran violaciones de derechos humanos y que por eso divulga públicamente una información que le envió el ejército. Se trata, como usted lo dice, de un presunto caso de violación de derechos humanos cometido presuntamente por militares en el municipio de Frontino, Antioquia, dentro de la base militar Antorcha, adscrita al batallón Pedro Justo Berrío. Lo que ocurrió, según el informe que revela el presidente, es que el 7 de octubre de ese año, pues un grupo de militares habría retenido a un civil que merodeaba la base. Según el reporte, por un exceso de uso de la fuerza, este civil murió y el hecho fue inicialmente conocido por un soldado que fue quien informó lo que ocurrió a los mandos del ejército. Pues el 8 de octubre el comandante del batallón informó a la 4ª Brigada, que a su vez notificó a la 7ª División del Ejército, a la Fiscalía General de la Nación, lo que había ocurrido, y se abrió una investigación disciplinaria y se enviaron también oficios citando pues a personas a declarar. La víctima de este hecho fue identificada como Sneider Flores Manco, que fue entregado a medicina legal el 29 de octubre. Y el 5 de noviembre la Fiscalía pues de Medellín notificó acciones judiciales contra 9 militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada. Dice el presidente, como le mencioné, que hace público este comunicado porque siempre ha pedido transparencia de la fuerza pública. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Regresamos con la noticia del día. La audiencia judicial en contra de uno de los presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Hubo regaños a la fiscalía y también hubo intervención de la familia. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, al inicio de esta diligencia, el juez decidió que el proceso tendrá reserva parcial para fotos del cuerpo de la víctima, grabaciones e identificación de testigos, luego de que la fiscalía hizo una solicitud total y las víctimas directas una parcial. Esto dijo el padre de Jaime Moreno. Sí, solicitamos muy respetuosamente que los testigos y el material que sea prueba, que sea fundamental en su reserva para poder garantizar y que no mancille más nuestro dolor. La fiscal describió la presunta responsabilidad de Suárez tras golpearlo y seguir atacando al dejarlo indefenso, motivado por Paola Fernández, mujer de disfraz azul. Escuchemos. Patadas en su cara y en su cuerpo. Mientras la señora Cleidimar Paola, que está de disfraz azul, ella lo motivaba para que él siguiera realizando esta actividad. Y aunque el juez avaló la imputación, hubo un fuerte regaño a la fiscal por la confusión en la argumentación y falta de claridad en la motivación del delito. Hacer una suposición de los motivos por los cuales se procedió a estos hechos, presuntamente se procedieron a estos hechos, pero sin embargo no tiene establecidos cuáles fueron los móviles para la acción. La audiencia de medida de aseguramiento continuará mañana a las 9 de la mañana. 1:49, hablamos también con amigos de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Uno de ellos estuvo a punto de ir al bar en el que todo comenzó, pero se arrepintió a última hora. Nicole Buitrago. Buenas tardes. La razón es sencilla. Dice él que no le generó confianza a este lugar en el que se realizó la fiesta por un motivo en especial, y es que este tipo de celebraciones al parecer son tradicionales dentro de la comunidad de estudiantes de la Universidad de los Andes. Dice él que normalmente se realizaban 2 veces al año, una por semestre, en un bar muy conocido de la localidad de Chapinero, pero esta vez todavía no conocían cuál sería el lugar en donde se iba a realizar esta fiesta de Halloween como tal, y a último instante, en último momento, cambiaron el lugar y decidieron que fuera en Before Club. Muchos de los estudiantes no lograron llegar a este lugar precisamente porque aún con la boleta comprada pues no sintieron confianza, pero al final ese es el entorno en donde llegan diferentes estudiantes, dentro de esos Jaime Esteban. Inicialmente iba a ser en una discoteca, la verdad no recuerdo el nombre, pero no sé por qué motivo cambió el lugar y pues en Before Club
donde ocurrieron pues ahí cerca de los hechos. Y segundo, pues porque debido al cambio del sector donde se realizó la fiesta, no me generaba confianza, no me parecía como un lugar apto para, digamos, para reunir tanta gente. El mensaje también de sus amigos es a no olvidar la forma especial en la que Jaime los hizo sentir. Dicen ellos que era una persona completamente tranquila, que evitaba este tipo de espacios y que así lo quieren recordar. Por lo menos yo quiero que de todo Jimmy se vaya en paz, que Jimmy sepa que las personas que le hicieron daño pues están detrás de la cárcel, que pues están pagando por lo que le hicieron. Solo esperan que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir. Insisten en que como jóvenes deben pensarlo 2 veces para asistir a este tipo de espacios. Hoy en Resuelve Mejor con Cerdo ¿Qué restricciones tendrán las empresas que usan perros en labores de seguridad, teniendo en cuenta la resolución emitida por la Superintendencia de Vigilancia que regula su uso? A esta pregunta respondió el superintendente Larry Álvarez en Mañanas Blue. Estamos hablando, por ejemplo, de 28 horas semanales y de 14 horas a la semana en lo que tiene que ver con puestos de trabajo. 14 horas semanales, pero quiere decir que las empresas tienen varios animales, pueden reemplazarlos. Lo que pasa es que están especificadas dependiendo el tipo de servicio. Por ejemplo, permítame por favor, le cuento. En la norma, en el artículo 16, habla de que la jornada de trabajo no podrá exceder 6 horas diarias en lo que tiene que ver con el olfato, y es lo que señalaba Néstor hace un momento, en lo que tiene que ver con explosivos, narcóticos, y de 8 horas diarias para lo que tiene que ver con defensa controlada. Entonces, 6 para lo que tiene que ver con olfato, con actividades relacionadas con olfato, y lo que tiene que ver en actividad de defensa controlada, máximo 8 horas diarias. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El rompecabezas se está armando de a poco, aunque todavía le faltan piezas, ya hay más respuestas alrededor del asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes al salir de la fiesta de Halloween. La Fiscalía ya ha identificado al cuarto implicado, que es el segundo que coge a golpes a Jaime de Colombia. En Meridiano Blue. Le hacemos chequeo a las cámaras de seguridad en las ciudades. ¿Cómo está la cosa en Barranquilla, Vanessa? Ricardo, le cuento que en Barranquilla y su área metropolitana se cuenta con más de 650 cámaras de videovigilancia, que lo que nos reporta la Policía Metropolitana es que en estos momentos se encuentran 100% operativas. De estas vale la pena mencionar que al menos 269 están ubicadas en la capital del Atlántico, especialmente a las afueras de unos 100 comercios, para priorizar el acompañamiento a los comerciantes que son asediados por las extorsiones. En Medellín hay cerca de 200 cámaras de videovigilancia en mantenimiento. Carolina Zuluaga. Así es, Ricardo. Sin embargo, las autoridades destacan un importante avance en la implementación y fortalecimiento del sistema de videovigilancia, que actualmente cuenta con cerca de 3.200 cámaras en toda la ciudad. Y según indicó el secretario de Seguridad de la ciudad, los grandes retos de operación están cada vez más aliados con la inteligencia artificial. Dentro de esas más de 1.000 cámaras que vamos a adquirir para este cuatrienio adicionales, alrededor de 600 o 700 se espera precisamente que sean cámaras LPR, es decir, La exministra del Interior, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, exfiscal cuarta delegada, habló con Blue Radio sobre los temas pendientes de este proceso, 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Están a punto de cumplirse 40 años desde que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, hecho que dejó un saldo de cerca de 100 personas muertas, 12 de ellas magistrados, incluyendo al entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. En diálogo con Blue Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago, quien fue fiscal delegada entre los años 2005 y 2010 para los casos de los desaparecidos del Palacio de Justicia, aseguró que hubo situaciones que no se investigaron y que no hubo una reparación completa a las víctimas. Entonces, si tú me preguntas si ha habido reparación, te tengo que decir que no.
Te tengo que decir que ha habido una ausencia total de justicia en este tema. Te tengo que decir que muchos de los afectados y de las víctimas ni siquiera son considerados por la justicia ni por la sociedad. Y desde ese punto de vista tenemos víctimas de todo orden. Tenemos víctimas, madres, padres, hermanos, esposas, hijos. Se sabe, yo lo digo, realmente se sabe algo gracias a las investigaciones que se hicieron, gracias a las posiciones de los jueces, de los funcionarios en particular, pero no en la magnitud que deberían ser. A lo largo de esta semana tendrán lugar varios homenajes a propósito de la conmemoración de los 40 años de esta toma al Palacio de Justicia, que hoy, tras varias décadas, sigue dejando heridas abiertas y preguntas sin responder.